chica que se llama Valentina que está pidiendo que por favor la acepte. Y no Valentina entonces. está, o sea, no me figura. Ah, rarísimo. Ahora le digo entonces. Por eso. Cualquier cosa que avise, pero yo he ido admitiendo, ya no, es más, no tengo ningún cartel que esté informando que esté tratando de ingresar a la sala. Bueno, chicos, en esta última parte de la unidad 8 vamos a ver un poquito esto que les comentaba del ejercicio de los derechos subjetivos. Si esto lo han visto en privado, me pueden comentar. ¿Qué han visto del ejercicio? ¿Cómo puede ser este? ¿Qué preguntó, profe? Disculpe. En el marco del ejercicio de los derechos subjetivos, ¿cómo se imaginan que puede ser? Hay dos grandes categorías de cómo se pueden ejercer los derechos. A ver, denme un segundito, chicos. Está bien, Agustín, gracias por hablar de privado. Te va a pasar lo de ayer, Eliezer. Callate, Eliezer, por favor. ¿Qué pasó, chicos? Discúlpenme que estaban tocando el timbre. No, no, profe, no pasa nada. Está bien, profe. Imagina. Bueno, mientras siguen esta actitud tan jocosa, prosigamos. Están muy avispados para ser 2 de la tarde. No estaría Profe, yo vi normalmente toda la que consigna. Profe, 3 tazas de en café, las clases puro que azúcar. estaban absoluto y relativo. Perfecto. Ejercicio absoluto y ejercicio relativo. Ahí les voy a presentar a pantalla. Chicos, esta es la guía. Voy a ser muy reiterativa con esto. No pueden estudiar de acá. Ya me pasaron un montón de veces de examen que pareciera que leyeran esto, nos damos cuentas de toque y las preguntas se ponen un poco más picantes. Así que esto es un soporte, un complemento al material obligatorio. Como ven, y recuerden siempre este respaldo, yo se los pongo en cada una de las unidades, en cada una de las guías, tiene que ir conforme el cronograma dispuesto en el programa. Entonces, en este punto vamos a tratar estos siguientes temas: ejercicio, principio de buena fe, abuso del derecho, y particularmente el análisis del 10 junto con otros principios contenidos en el código. Tal como decía su compañero, nosotros vamos a tener estas dos formas de ejercicio de los derechos, estas dos formas que se han dado a lo largo de la historia, el absolutismo y el relativismo. El absolutismo es simple, lo van a encontrar mucho más detallado en el material. Ya vamos al ejercicio absoluto del derecho, aquel que no posee un límite, que yo puedo ejercerlo porque lo tengo permitido, estoy facultado por el ordenamiento a hacer o no hacer una determinada actitud, ejercer un determinado derecho. En cambio, el relativismo dice, no, señores, yo no puedo ejercer como si fuera la única persona en el mundo que tiene ese derecho, totalmente desinteresado por el ejercicio de mis pares, ¿sí? Entonces se fundamenta esta teoría que va a establecer limitaciones. Estas dos teorías han tenido vigencia legislativa en nuestro ordenamiento jurídico y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahora bien, cuando nosotros, están tratando de ingresar, cuando nosotros hablamos de las formas que pueden darse en relación a estos límites, encontramos 3 grandes criterios, como siempre en el derecho. Un criterio de carácter subjetivo, otro objetivo y por último el mixto, que tiene un poco de los dos anteriores. Acá ya nos situamos en el marco de la teoría que dice no, tenemos que limitar el ejercicio. Yo no puedo, por ejemplo, con mi propiedad hacer o deshacer cuanto quiera. Por ejemplo, yo tengo mi casa y no puedo decir, bueno, como soy propietaria de la misma, le voy a prender fuego. Así porque sí, sin ningún tipo de autorización, razón o motivo, sino por el solo hecho de ser propietaria de la cosa. ¿Por qué no podría hacerlo? Y porque, por ejemplo, puedo causar grandes daños y graves daños a mis vecinos colindantes, ya sea daños materiales o daños físicos a personas. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, en el marco actual, un ejercicio abusivo de un derecho. ¿Por qué estamos hablando ya de abuso? Porque Argentina actualmente en su codificación, desde la 17711 y con la modificación del año 2015, limita el ejercicio de los derechos. Y acá vemos estas 3 formas de limitación. Por un lado,
el criterio subjetivo que siempre va a haber a la conducta. Entonces, por eso acá se habla de dolo o culpa. Yo, para categorizar que voy a tener un límite, ese límite va a reposar sobre la actitud que asume el sujeto, ¿sí? Es decir, cuando actúa con dolo, y esto ustedes lo habrán podido ver en privado, ¿no? ¿Qué significa el dolo o la culpa? Actuar de mala fe, se podría decir. El dolo es que Un dolo es la cuando es intención. voluntariamente. A ver, chicos, de una. Dejo de compartir porque si no, no puedo verlos. El dolo es la intención. ¿En qué sentido es la intención? Con intención, pero con voluntad. En dañar a alguien o algo. Lo que está haciendo. A ver, complementemos un poco el concepto. ¿Mm? Hacerlo con mala intención. Hacerlo no es con mala como- intención. Pero no es como para dañar a algo o a alguien. Exacto, entonces, para dañar a algo. A ver, puntualicémoslo un poco más este concepto. Está muy bien lo que han dicho hasta ahora. A ver, únanlo. ¿Qué le estará faltando? La libertad que Para uno tiene de principio, poder causar un daño. Voluntad. Acá Bautista lo ha escrito en el chat, excelente. La intención de llevar a cabo un acto para conseguir cierto resultado. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Agustín con esta definición? Yo premedito el acto, yo quiero ese resultado, yo me prefijo lograr eso. A eso se refiere la intención. Por eso les digo, complementemos un poco la definición. Yo quiero algo y voy a lograr ese algo a través de la actitud, las acciones que voy a desarrollar. Entonces el dolo es cuando quiero lograr ese fin determinado, que obviamente es contrario a derecho. ¿Y cuál es la distinción con la culpa? Inintencionalmente, profe. Ajá, es sin intención. ¿Y qué formas puede asumir la culpa? La negligencia. Perfecto, la negligencia. ¿Qué más? Accidental, es lo que iba a explicar. O sea, como usted va en una bicicleta y de repente se pone a ver el celular y por casualidad se le cruza alguien en el medio y se lo lleva. Perfecto, es accidental. Jurídicamente, estas formas accidentales, no previstas, no queridas, distinción con el dolo, asumen distintas formas. Por eso estuvo muy bien una que dijeron la negligencia. ¿Saben otras? La imprudencia. Perfecto. ¿Qué otra? Y había una que se llamaba impericia, creo, pero no sé si Muy hay bien. algo más o... Impericia está perfecto. Y falta una, son 4. Discernimiento no, profe. No, eso es otra cuestión relativa al acto jurídico. Es la falta de observancia de lo dispuesto en los reglamentos, por ejemplo, para una determinada profesión, inobservancia de las reglas propias de algo, ¿sí? Esas son las 4 formas que asume la culpa: negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de la reglamentación, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, Falta profe. verlo eso. Lo tengo que ver. Sí, Me pero... suena. Sí, sí. Perfecto. Falta estudio de base, pero vamos bien encaminados. Bueno, continuamos compartiendo pantalla y volvemos a lo que estábamos viendo en las teorías, estos criterios. Bueno, entonces el criterio subjetivo dice que para situarnos en el marco del ejercicio de los derechos y colocar un límite, lo que vamos a tener que ver es que la limitación sea respecto a la actitud que está asumiendo el sujeto, sea esta con dolo o con culpa. En cambio, el criterio objetivo va a decir otra cosa. Yo no puedo prefijar los límites en relación a parámetros subjetivos. Tengo que buscar elementos que, como tal dice el nombre, sean objetivos. Entonces, esta es la postura que va a adoptar nuestra codificación cuando veamos a lo largo de las reformas que el planteo se va a situar en relación a que no sea contrario a los fines del ordenamiento jurídico, que no haya sido desarrollado con mala fe ese ejercicio, o sea contrario a derecho. Por ejemplo, todas pautas de carácter objetivo. Y el criterio mixto, como siempre, reúne un poco de ambas y les dice que combina tanto lo objetivo con lo subjetivo. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como esto ya me lo han dicho también, que lo han visto un poco en privado, no nos vamos a detener mucho. Continúa el programa hablándoles del principio de buena fe, que
como ven, se encuentra explícitamente receptado en el artículo 9, si bien también tenemos otras formas de manifestación de este principio en relación a otras instituciones del derecho a lo largo del Código Civil y Comercial, por ejemplo en el área de los contratos, o también lo encontramos en otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho laboral, la parte procesal en el artículo 22, que vamos a ver un poquito de eso en la unidad 11. Acá, en el Código Civil y Comercial, se encuentra contemplado en el 9 y dice, los derechos tienen que ser ejercidos de buena fe. Y acá les he resaltado partecitas que no pueden dejar de estudiar y tener presente al momento de rendir las instancias examinadoras, que implica obrar de forma honesta, con lealtad, con rectitud. Y bueno, esto no me voy a detener mucho porque ustedes lo tienen ya en privado 1, imagino que es súper desarrollado, deben usar de base a Rivera, que también lo tomamos nosotros, que son las distinciones entre la buena fe objetiva, la buena fe subjetiva, algunas cuestiones, unas derivaciones que tiene este principio, porque cuando hablamos de la buena fe, yo la puedo aplicar principalmente al instituto que quiero que veamos hoy, que es el abuso del derecho, a la teoría de la imprevisión, que es lo que las partes pudieron prever obrando correctamente en el marco, por ejemplo, de una relación contractual, o bien la lesión subjetiva. Que estos temitas no profundizamos mucho porque volvemos a lo mismo. Es materia de privado 1, ¿sí? Bueno, el abuso del derecho, acá les he resaltado este concepto que me parece ideal para empezar a abordar este tema, que se lo ve como un ejercicio antifuncional de un determinado derecho propio, que contraría lo razonable y lo justo. Para que se configure, se requiere que un derecho sea ejercido de modo injusto, inequitativo o irrazonable, con afectación del derecho de otro. Esto como concepción lo vamos a ver ahora desarrollado bien en la codificación argentina, pero volvemos más o menos a lo mismo del ejemplo que les di recién. Es cuando el ordenamiento me da algo a mí, me da un derecho determinado y yo lo uso sin tener en cuenta la existencia de otros sujetos de derecho relevantes en la vida cotidiana, como por ejemplo el caso de mi vecino, ¿sí? O también, por ejemplo, cuando yo uso una figura jurídica y abuso, por ejemplo, se da mucho, y lo ve mucho en el ámbito donde trabajo, el derecho al consumidor, que pareciera que uno, por el solo efecto de ser consumidor, la sola circunstancia de tal, a veces se hace un uso excesivo de esto y se cree que el consumidor no tiene carga probatoria alguna en el marco de un proceso. Se los traduzco al español. Yo voy a un proceso judicial, reclamo algo en mi categoría de consumidor y le digo al juez, yo quiero daño y perjuicio por, no sé, la mala prestación del servicio de internet. Y el juez me dice, bueno, ¿y en qué se basa? No, la prueba, no tengo ninguna prueba, ni siquiera tengo el contrato, nada. Y el juez me va a decir, no, usted por el solo hecho de ser consumidor no significa que no tenga que probar las cosas que dice. Esto es un principio procesal fundamental, principio de derecho fundamental. El que alega tiene que aportar algo mínimamente en lo cual sustente sus dichos, porque si no son meras afirmaciones sin valor o trascendencia jurídica. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver esto que se los pedimos mucho en la mesa de examen, que son los 3 momentos históricos que nosotros hemos tenido en nuestra legislación. ¿Esto lo han visto en privado 1? ¿Cómo dijo, profe? ¿Esto lo han visto? ¿Qué cosa? No, esto no. ¿Puede repetir? No, más o menos, profe. Sí, profe, el abuso Creo del que derecho, no, pero profe. los 3 momentos. El abuso del derecho no. Sí. Sí, profe, hemos visto. Aparece en la el evolución. Rivera, pero es como que No, aprendemos sí más vimos el- el uso del derecho, pero no lo vimos específicamente en el Código Civil anterior, ni la reforma, ni nada. O sea, Claro. pero sí lo hemos visto en el Código Nuevo, eso. Perfecto. El que avisa no traiciona. Esto es pregunta catapulta de mesa de examen. ¿Sí? Así que este tema lo tienen que saber muy bien. Profe, ya Bueno. estamos curados de espanto con las finales. Bueno, pero les reitero, uno les tiene que ir avisando estas cosas y puntualizando lo que es muy importante. Como La los profe Simpsons, esto Cecilia es mucho nos muy asustó, importante. ¿Mm? La profe Cecilia se encargó de asustarnos la otra vez con los finales. ¿Qué les dijo la profe? Ahí quiero ver Eh, las caras 2 segundos. A Que ver. le había preguntado a una chica, o sea, la que se aprobaron re mal porque no sabían lo del tridimensionalismo, el unidimensional y todo eso, dice que les fue re mal,
que la hacen recomplicada, que, bueno, un montón de cosas nos dijo. O sea, como que la hacen complicada en las mesas. No, chicos, esto es muy sencillo. Acuérdense, siempre se dice el pecado, no el pecador. Fue una mesa de examen en la cual, esto se los digo siempre a los chicos que van a tutoría, en donde doy tutoría. Cuando ustedes presentan algo para rendir, sean inteligentes, presenten algo que sepan bien. ¿Sí? No se larguen con un tema que no manejen, es sentido común esto. Entonces, si por ejemplo se elige la unidad 1 para empezar a rendir y solamente leyeron las guías de clase y les estábamos diciendo que las guías las elaboramos nosotros, no sabemos de memoria qué está escrito y qué no está escrito y qué es lo que falta complementar con el material, presenten una unidad que hayan leído todo el material y lo entiendan bien y lo puedan ejemplificar. Lo que faltó en esa mesa de examen fue contenido. Parecía, a grandes rasgos, y esto me puede estar equivocando perfectamente, que solamente había estudiado las guías y que no había profundizado en nada más de la materia, porque acá hay un error grande al momento de rendir. Se cree que solamente presentar un tema. No, la mesa se abre a preguntas de todo el programa. Ustedes nada más eligen algo para comenzar y después hacemos un recorrido completo, pero completísimo por todo, porque tenemos que cerciorarnos de que hayan entendido la materia. Entonces, para el colmo va a haber muchas preguntas de relación. En el problema de esa mesa en particular fue que expuso una unidad a un modo muy memorístico, sin reflexión. Pasó casi desapercibido y les dio porque la paré yo, porque es unidad 1, a la alumna, y le dije los mismos ejercicios que les he dado acá, chicos. Díganme alguno, una definición unidimensional normativa, unidimensional fáctica. La pregunta fue esta. Dígame con sus palabras o con algún autor una definición multidimensional del derecho. Y no sabía identificar cuál era el carácter multidimensional, cuál es la dimensión que da a la multidimensionalidad. A ustedes esas preguntas no sé si les parecen muy extrañas, creo que inclusive las hemos abordado en las clases o en las actividades que hemos hecho. Por eso les digo, no se asusten, pues no les preguntamos cosas raras. Son todas cosas que ya hemos visto en clases tanto acá como para quienes no pueden participar, cuestiones que están en el aula. ¿Sí? Era una alumna del año anterior, entonces las mismas actividades que ustedes han realizado las realizaron ellos. Así que cuidado con esto, pues en realidad no estamos preguntando nada distinto a lo que hay en el material. El tema es que depende de ustedes el manejo que vayan a tener el día del examen. Si se van a presentar a tirarse a la pileta, que es una opción, es válida, puede salir muy bien o puede salir muy mal, o si van a ir con un resguardo suficiente para garantizarse un aprobado. Pues la mesa no depende de nosotros como profesores, depende de ustedes como alumnos. Ojo al piojo con eso. Profe, ¿y cuál es la diferencia con el regular y el no regular? Entonces, esta chica no era alumna regular, entonces... Era alumna regular. Ah, por lo que me dice que le preguntaron de todas las bolillas. No, Entonces, ¿cuál es la diferencia? la bolilla que ella eligió. No pudimos abrir el examen. Por eso empezaron a preguntarle de todas las unidades. No, ni siquiera empezamos a preguntarle de todas las unidades. Nos quedamos en eso, si no me equivoco, o a lo sumo salimos para darle una mano, porque a veces, aun cuando no sepan su unidad, la profe Moyano es muy buena. Es muy, muy buena. Tiene cara de mala, pero es excelente. Y les da 20.000 oportunidades de mesa. Entonces las mesas a veces se alargan un poquito. Esa alumna, yo me acuerdo de eso. Vimos muchas cosas porque estaba muy memorística la 1 y había bocados, por así decir, que daba bien y después muchas cosas que daba mal. Creo que al final terminamos abriendo otro tema como para decir, bueno, a ver si arrancás por otro lado. Les reitero la recomendación, den algo que sepan para rendir. ¿Sí? No sé si les presenta alguna duda de esto. Julieta. No, sí, dije que sí, que está bien, que hay que prepararlo, que yo, bueno, nunca hemos aprendido. A propósito, ¿cuándo son, profe, ¿cuándo son las mesas de lidero? No, la verdad que no. Pueden consultarlo eso directamente con la parte académica, con Romina, con
celeste, ¿sí? Con ellos pueden consultarse el tema de malas fechas del examen. Pero es el cuerpo que la financiación hemos usado, así que se les pone la mala fecha en el grupo, se hace vivir. Perfecto. Gracias a esta materia, de verdad, porque es más pareciera, porque bueno, la otra pueden tener varios años, es complicada, así que no tiene miedo. Lo mejor de derecho, lo mejor de la carrera universitaria, todo el mundo que se le pone una onda y ganas a prueba. Sí. No te vas a dar todo. No se lo seguro. Y yo ya me voy a remitir a la guía que hago en la virtual, y aquí están los dados, todos los criterios, sí, y vamos a hacer un ejercicio de minutos en el aula, ahí la criterios para pasar por el aula, no, sí. Bueno, retomemos un poquito de vamos a hacer eso, saber que vamos a expulsar de las tema. Y todo da miedo, chicos, la vida da miedo. Bueno. Bien, abuso del derecho. Vamos a ver los 3 momentos, porque eso es importante. Vamos a empezar con el primero, que es el código de asociación, no el código original de Pérez. Es un código que no sé si es el no, se la tenemos oportunidad de ver, inclusive en un libro, es un código de asociación de empresa, es un código de una particularidad mínima, siempre ahora veamos con él. Tenía dos notas. Veces había hecho no notas sobre cómo puede tratarse en los artículos, en las instituciones. Eso obviamente cuando las clases de civilización no encontramos. La primera conversación legislativa sobre el ejercicio de los derechos estuvo contenida en el famoso artículo 73. Entonces, después acá la letra de cómo está redactando estos momentos. Sí. El primero decía, el ejercicio de derecho propio o el primer código civil no puede constituir un ilícito ningún acto. Acá no hay muchas explicaciones. Claramente la tercera trata la posición del ejercicio de los derechos, porque no hay ningún límite. O sea, yo puedo ejercer mi derecho libremente o cumplir mi obligación y ninguno de los dos casos va a cumplir mi ilícito, una colaboración o de alguna manera conforme otros avances del ordenamiento jurídico. Sí, no va a tener responsabilidad para quien ejerce ese derecho. Entonces, ¿qué pasó? Acá abajo, cuando entra en el punto que atrás de la jurisprudencia, que eso también es la jurisprudencia. Vamos a pasar, ¿qué es? Una sentencia. No, imagina. Para mantener por el juez. Yo muy bajito. Juan, repite. Chicos, una sola sentencia de jurisprudencia. No, es el conjunto de sentencias. Varios. ¿Y qué más? ¿Un conjunto de sentencias nomás? Y cada órgano competente. Sí, se puede tener que explicar cada uno un órgano competente porque tiene manejar la jurisprudencia. Exacto, son sentencias. Yo les voy a tomar acá una pequeña pausa para ese punto de una pequeña monografía que es una recopilación de los autores que van a la obra actual. Y eso, sí, además de lo que nos hace, porque la película de la sentencia es como un montón de sentencias que tienen una interpretación de la norma que tenemos en sentido. Sí, lo que viene es relevante cuando se trata de jurisprudencia, se trata de pasos que se encuentran en el gobierno considerando, es decir, cómo se interpreta un determinado instituto. Por ejemplo, en esta época, ¿qué se decía que era otro derecho como se comprende de los derechos? Entonces, se hacen las menciones como que se conjunto de esas sentencias en ese momento. Y ahora, les doy una pauta, pero para la mesa, para que ustedes hablando. A veces, una sola sentencia puede contribuir a la jurisprudencia. Cuando tiene una interpretación previa. Sí. Por ejemplo, ahora una nueva corte, como pasó, bueno, un plenario que dio una interpretación
pausa sobre el requisito para hacer juez de la corte. Sí. Solo bastante que se siento como se dice coloquialmente y debe sobre esa interpretación. Son por eso no es un conjunto de normas, sino que es un conjunto de estados orientado a una determinada interpretación de la norma. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Bueno, retomemos. Por eso también es importante que van a mantener siempre hablar con vocabulario de léxico jurídico que anteriores. Entonces, a través de la jurisprudencia, que es las decisiones de los jueces, se está viendo básicamente que hay situaciones donde este ejercicio ilimitado y restrictivo de un determinado derecho podía generar daños, perjuicios, si había un decreto de otra persona. Entonces, los jueces se dijeron, mira, no contemplamos el derecho de la legislación civil, pero lo vamos a ir creando. ¿Y qué utilizar para hacer eso? Una norma similar, análoga, que era el famoso artículo 953. Ese artículo de Código Civil viejo que hablaba sobre los actos jurídicos y que tenía dos partes de cómo tenía que hacer que tenía que ser esa a la moral de las buenas costumbres. Entonces, a través del instituto se fue limitar la ejercicio de la forma como el sistema normal pretoriano a través de la jurisprudencia, a través de sentencias, ¿sí? No a través de alguna conversación, a través de una norma legislativa, puede decir más. Entonces, cuando se va a pauta acá, el sujeto determina AA, es el famoso caso, que una persona alegada de una situación de derecho, porque yo no encontré, había sido que había dado en los genes de la propia gente. Entonces quería que muriera todo lo mío. Entonces ahí claramente una explicación de personas no sirve de ahora bajo las casas y no. Entonces, este artículo 53 se va validando esa situación y se sabe que puede caso de derecho y ve que demuela esa para la fuerza seria de ambos domicilios, no muere. ¿Se entiende? Profe, eso es un ejemplo, pongamos que personas conscientes de que se hizo esa sanción y se pasó a la propiedad de la por decirlo así. ¿Y qué pasa si la corte lo que dice fue que eso pasara, o sea, la construcción se pasara a la otra derecha que la tiene más fácil? ¿También es uso del derecho? Sí. Pero no por la aplicación del criterio legislativo, por el deber de la persona, sino porque objetivamente se pasó de los límites. Sí. Pero la persona que va a pedir la demolición puede pedir la demolición de todo el funcionamiento, puede pedir más para la sociedad, eso no puede hacer ampliamente sin limitaciones de derechos, solicitar la demolición del inmueble, solamente pedir lo que corresponde. Sí. A eso quiere el caso. ¿Se entiende? Sí, pero quería decir así, se me cabía bien. Bueno, seguimos con los otros momentos. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, ustedes habrán visto una norma muy grande del Código de Derecho, porque obviamente toda la norma, como hemos visto en unidades anteriores, se va modificando las situaciones de control históricas por la sociedad. Entonces, muchos organizan actualización surgían nuevas situaciones que necesitan contemplar, como el abuso. Entonces, la gran reforma que tiene el Código de Derecho es que se conoce en el año 1968. Acá se va a modificar todo el instituto y se van a imprimir varias cosas acá, igual que el artículo, y mientras se adaptan los cambios, se incorpora la parte más relevante. Entonces, se lo complementan con el detalle, ¿sí? Bueno, entonces se de una manera. Primero la oración, porque así no solo el examen. Primero la oración dice, el que se habla del derecho propio, una obligación
legal no puede constituir ninguna. La primera modificación es que habla de que tiene que ser el ejercicio. Y acá lo coloca expresamente, que es regular. Sí. Y entonces, ¿cómo debe entonces ahora entender que se refiere con regular? Y con oposición. Y esto lo dice en la asociación. La ley no ampara la ejecución del derecho. Se considera la arbitrariedad. Primero, significa que es unilateral reconocerlos. O que se excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas conductas. Entonces, el que se regular será que consigue parámetros si todo el legislador permanente de ejercicios son ausilios en el ejercicio de derechos. ¿Se entiende, chicos? Ahora vamos a desarrollar un poco cada uno. Entonces, el reducido para una clase de la siesta. Es muy probable que sea la siesta. Bueno. Sí. La ley, acá lo ven también explícitamente lo colocan. Habla de la función digital, así como un punto en ordenamiento. Entonces dice, no lo voy a dar, es un principio contrario, que puede obligar a la función del derecho. Y coloca acá estos puntos que van a los límites objetivos. Hay una excepción que alcanza ese criterio objetivo. Tenemos los fines de la ley, fines de la norma. Sí. Estamos todavía no conocemos normativistas, en un fenómeno que se dan. Entonces, esos son los fines que se modifican al momento de la acción de la norma. Y después tenemos que literal la buena fe, el concepto común tiene que expresarse de derecho, siempre teniendo en cuenta la finalidad, el valor etcétera, la moral, parámetros pensados para la creación, y las buenas costumbres, que también tiene un concepto a veces un poco vago, pero más que las recuperables socialmente. ¿Sí? Bueno. Entonces, vemos esto y creo que es un punto que vamos a tratar de incorporación al Código Civil. Vamos a ver que se la teoría, que agrega ese para el cual como título de la derecho, un poquito que se nos haciendo de acá, les da una link donde pueden acceder para entender un poco más qué refiere el legislador conceptual de buena moral y de buena costumbre. Recomendación de leerlo. Sí. ¿Dudas aquí? No, profe. Perfecto. Entonces, vamos a nuestro hermoso y habitual artículo 10. Como verán, primeramente, aparte de lo que vemos en el día a día, el legislador por forma publicación de derechos constitucionales de derechos humanos hizo toda una remodelación de todo lo que miren, se ve todo acá, interesante, como pasamos a hablar de un artículo que se ha todo en el número 1571 en el artículo 10. Sí. Yo solamente tengo una modificación solamente principio de estas reglas supranormativas que la regla matemáticamente no es sencillo. Entonces, por eso esa relación verdaderamente en el código, todo lo que tiene que ver con la relación física, cómo se va a regir toda la relación civil y social. Por eso es evidente matemático y cómo se resuelve nada en el código. Y acá vamos a encontrar que la lectura en el texto es casi el mismo el artículo 71 formado por el 67711. El artículo ahora le dice siempre con la metodología del código, el que nos pone una primera frase sobre de qué va a tratar el artículo. Eso es un excelente indicativo a lo que se acerca mucho la justicia a gente común, no solamente a los como el letrado de hebreos, el letrado de servicio. Entonces, se debe de que ustedes van a tener mucho más sensible para tener el código para algo. Por ejemplo, si vas a ver la régimen de la necesidad, pero si vas a ver algo de liberal, y van a ir viendo esta primera señalización de esta artículo sobre la materia que voy a tratar. En este caso, comienza el censo sobre el derecho. Retoma más la primera versión, el ejercicio regular de un derecho propio, el cumplimiento de la obligación del código civil como ilícito en un acto. Primera versión, perfecto, igual normal. Vamos a hacer el segundo. La ley no
al contrario del ordenamiento jurídico, porque se delimita un impuesto por el jefe, la moral y la buena costumbre. Acá se señalaba la relación con el esencial, que permanente en el porque ven todo esto se pasó en las comunidades. Acá no que se les dije que los fines más se refieren a la norma. Acá es el ordenamiento jurídico. Entonces, el tratado es la pregunta que voy a compartir los científicos. ¿Por qué ahora hablamos de que no es a la idea de la norma, sino lo del ordenamiento jurídico? ¿Cuál es la diferencia? Que las normas forman parte del ordenamiento jurídico. ¿Qué más? Se saca la contextualización histórica con esa frase. Sí, me gusta mucho que todo yo no me había hablado de la norma como el tema de derecho, no una visión normativista. ¿Y qué tipo de visiones tenemos entonces? Muy intencional, a ver, otra cosa que se vería bien, como que puede tener una visión mucho más amplia, no solamente se cantan las normas, que a todo el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico, ¿qué está compuesto? Los valores, Las costumbres. a ver, y en el marco de la situación de esa elemento, me quedo un poco preguntando, ¿cuáles son los elementos del ordenamiento jurídico? Valores. Perfecto, principios, valores, normas, ¿qué más? Derecho. Sí, el derecho como pero la faltando un elemento para la presionar una fuente. ¿Cuál es el primer elemento que debe ser un punto de la unidad de ordenamiento y de derechos? No es la Constitución. Bueno, se lo dejo picando para que lo busquen. Esto que acabamos de hacer, un ejercicio que suele ser muy pensado. Es la relación del término que yo le voy diciendo, ordenamiento jurídico asociado a barca. ¿Por qué hay un cambio legislativo de hablar de fines de la norma a fines del ordenamiento? ¿Sí? Búsquenlo, revéanlo y ojo con esto. Una cosa es fenómeno jurídico, una cosa es elección de derecho, una cosa es modelo de nacionales y otra cosa es ordenamiento. Otra cosa es fuente de derecho. ¿Sí? Es normal que hacemos cosas y habiendo los cosas que se están hablando. Por eso nos va a veces tenemos que hacer todo distintas maneras para que se sepa si bien el ordenamiento jurídico, el derecho, la unidad, una cosa es la fuente y otra cosa más es el elemento del ordenamiento. ¿Sí? Y cuando le dije el elemento del ordenamiento para que esta extinción de la norma, porque la norma es un elemento del ordenamiento, no hay todo. ¿Sí? Entonces pasamos a algo genérico y se hizo la evaluación del indicador en el año 2015 en concepción de la justicia social. ¿Se entiende esto? Bueno, seguimos. Bueno. Y por último, agrega un párrafo que básicamente dice va a dar una serie de facultades. Acaba de decir que el tiempo de ordenar no es necesario para evitar el efecto del ejercicio abusivo o de la situación jurídica. Y si corresponde bien, pero una resolución al lado de yo de fijar una organización. ¿Entienden qué significa hacer párrafo? ¿Alguien? Sí que puede explicar la clase, no digo mucho. Lo que está en la digamos. Sí,
húmedo. ¿Qué entienden acá? ¿Qué será esto de dar un ejercicio abusivo? Reponer las cosas que sí. La primera había dado principio, prevención y algo así, pero creo que la prevención que es él va a ver que se está por hacer un abuso de derecho y va a abrir esa asociación. Así al principio me acuerdo por prevención, ¿no? Sí, está muy bien su dieta, pero muy bien, sea de algo, nadie habla de la ciencia. Sí, esos principios que habla son de prevención, preparación y algo que lo hablar. Sí. Bien, perfecto. Como sabes, que la clasificación viene de Aníbal Lerner. Esas tres pautas están aquí. Sí. Yo como operador de derecho, por eso sos operador de derecho, tanto abogado como jueces o auxiliares de la justicia, al momento de identificar una situación que puede eventualmente generar un daño, sí, lo que se tiene que hacer es prevenirlo. Sí. Y esto lo van a ver procesar, o sea, y mucho más adelante, en otra perspectiva de la derecho abogado, se establece actualmente una serie de acciones donde yo como ciudadano puedo solicitar que si bien se va a generar un daño civil, puedo evitar que ocurra esta situación. Sí. Por ejemplo, yo veo que andan a punto de hacer una demolición de edificios con pocas medidas más altas y eso puede generar un daño. Entonces, por ejemplo, como un paro o una acción de tutela preventiva del daño, pero obviamente puede ser todo procesal. Sí, para evitar a través de una decisión muy hacia una procesal. Sí, primero evitar siempre. Ahora bien, obviamente, ya no te da tirar el edificio y me refiero y hablar de la llanera. Entonces, yo voy a expresarme y decir, hola señor juez, vengo solicitar que se vuelva a la cosa a su anterior. Es decir, que si hoy, por ejemplo, se nos devolvió correctamente, me prepara la llanera. Caso se le toca posible. Sí. Y ahora solamente la parte de la tenía una estructura muy cara, una artista que estaba de sesión. Y con la demolición de casa, casi lo pongo, imagino que no la obra de la ley. Eso no lo puedo hacer todo el día. Está se lo hace siempre. Entonces, en ese caso, yo lo único que me va a dar es la reparación por la famosa palabra que aparece así, son pesos de poco. Quiere decir que no pague el valor del daño causado. Igual, y las personas que también me pueden ir en esa situación. Sí. ¿Se entiende? Son las palabras que son para pegar el cuerpo. Evite que se haga daño. Si sucedió el daño, vuelva a la situación anterior, o si no se vuelve a la situación anterior, pague. Y pague también a todos nosotros. Pero bueno, prevención, reparación. Reparación y reposición. Reposición sería el caso del último caso que no se puede en el nivel que hay mal daño, pero puedo ver la reposición anterior. O la puedo ver. Sí, puede ser el caso de la reparación o puede ser el caso de la reparación o no. Si no va además, si esa cosa puede ser de vuelta al patrimonio. Sí. Bien. Bueno. ¿Se entienden estas palabras que tienen el juez? Yo te lo digo de todas las fases de la negociación. Incluso hoy había una negociación de dos vecinos en donde el tema no es que se acaba por personas de agua en la casa. Porque el hecho es que un cantero con un árbol y ese cantero impermeabilizado viene de ese agua, entonces llega al todo lo que sale del año y el cielo tiene lleno de garaje. En ese caso, los obedecientes en el municipio, los municipio, dar una resolución del municipio del lugar a las cargas, al cabello de los legítimamente construido, no obedece nada de eso, es un proceso
pequeñas causas, una relación significativa, personas una coincidencia. Todo ese desgaste que había hecho esta persona, si bien su intención se explica solicitó daños. Primero cuando no le daño, pero luego no se trata todo de etapa previa, tiempo no le había aparecido eso. Sí. Entonces, finalmente me pensaste porque una persona se hizo evaluar a la sanción humana de los 30.000 veces a la actualización del tax. Por el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero. Hay un acceso patente de derecho. Yo tengo derecho a tener patente. Tengo derecho a encontrar algo diferente. Pero no puedo generar una situación que perjudique que me beneficie. Sí, la última de hecho van a ver en para todo. Así que bueno, este es el punto que considero más importante, relevante de esta última parte, no quita para nada importante son las potentes que hay. Pero bueno, sería como de la parte que hace eso, vamos a ver que yo quiero dar súper accesible y saludando también elevado. Que es la posición dominante, que imagina una situación de las cuatro relaciones comerciales, en donde, como dice la regla 11, se hace la manipulación de una posición dominante en el mercado sin permitirse las condiciones y de contratar la ley. La posición del mercado significa determinado en el operador o conjunto de operadores, medio de redundancia se hace una posición fortaleza entre la relacionalidad con sujeto que se encuentra en una situación de debilidad social, económica. Hay recomendaciones que dan las pautas de cada lado y aprendemos con el artículo. Por orden público de la ley, básicamente lo que encontramos contemplado en el artículo 12, donde nunca a veces tiene la mano un consenso público. Así que este es el trabajo a la niña, que me parece excelente concepto que da la sistema de eficiencia de la relación que habla de que en el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida y de una economía jurídica, las cuales pueden como lo entienden, van a dar la calma lo tienen contenido, pero lo importante es que ustedes vean a lo único que se trata de lograr conseguir a través del norma de las funciones que se dan en el derecho, que logran esta cohesión, esta convivencia cotidiana, usual y armónica de la sociedad. Pero ahora la ley tiene muchas más adquisiciones, tiene identificado y los derechos de colectividad, bueno, si se acuerdan de un proceso histórico muy genial de otras provincias, los derechos de ciencia que afectan a la calidad de la normativa y la elaboración de eso, todo el movimiento en su momento con la elaboración de la ley de agua nososa. Hay que declarar la elaboración de agua, declarar el ejemplo de derechos de ciencia colectiva. Todo lo que tenga que ver en el ambiente, porque no tenemos contemplado servicios públicos. Bueno, chicos, estamos en el senador, no quiero adelantar, hacemos mucho contenido. Ustedes se hacen en el abierto en el canal, el foro de la delegada, después pueden se hace creativo, se hace reunión o diariamente. ¿Dudas? No, profe. Bueno. Espero que les haya gustado, se hayan entendido, cualquier cosa, si quieren que hablemos de otra manera o hagamos un poco más buena creativa, ustedes sí. Profe, ya se supone que termina la modalidad 8, que había otra parte. No, es la 8, esos 3 puntos que completan estas clases. Y finalmente, en la diferencia 8, estudian bien la este caso y la solución de la excepcionalidad. ¿Sí? Ahí vemos los últimos conceptos de yo les he dado casos, lo que tienen que decir si se trata de una bolera, en caso de una bolera, en caso de una posición dominante. ¿Sí? Ok. Bien. Muchas gracias. Bueno, van a inscribirse el miércoles y yo no veo a que veamos la unión. Así que se los voy a regalar con los profesores, pero si lo ahora, cuando veamos
viene ese miedo de ver videos de aplicativos ni armonioso de voz, les recomiendo que vean material de algo que hacía esas ansias. O sea, no se pierdan, porque después de eso no nos vemos más físicamente. Gracias a Paula. A mí me dijeron que tenía miedo de la cabeza, y lo dormía, así que me dijeron que lo hagas como que le queda. Es que siempre cargar papá. Exacto. No, cantar horrible. O sea, cantar horrible. No, la que se ve la pregunta son 10 minutos. La propia versión legislativa más magistrada de la teoría que es la y sencilla cantar. Veíamos que le gusta la música cantaba. Yo no sé si se van a cantar, pero era como todas esas celebraciones son lo visual de las mamás. La canción, sí. Yo no le nada. Un pajarito, un montón.